Buenas tardes, un gusto para mí. Muchas gracias, Entre Pueblo, por haber generado esta posibilidad de debate y también a las compañeras que vamos a intentar debatir de estas tres dimensiones de la lucha antipatriarcal, anticapitalista, y también en relación a la relación con la naturaleza y una lucha ecológica, podríamos decir. Y que estas tres dimensiones comienzan a aproximarse en las prácticas justamente a partir de la defensa de los territorios y de esta consigna que ha sido emblema central en una construcción al menos muy clara en América Latina, que es las luchas que surgen de los territorios, como lo hablaba ayer la compañera del Salvador, perdón, de Honduras, la resistencia del pueblo lenca eh, y, y, y bueno, y Berta Cáceres, que todos conocemos, pero cómo esas luchas de resistencia frente a los territorios que tienen en América Latina Máxima Acuña, emblemas importantes de tosudez incluso, como es el caso de Máxima, porque Máxima en realidad es una resistencia de tipo individual. En el Perú ella se niega a vender su tierra y recoge y sintetiza en esa acción toda una propuesta que se encarna en su vida de campesina, de vínculo con la naturaleza, de parte de la laguna, de la defensa de la laguna y de la tierra. Entonces, cómo esta idea de cuerpo-territorio fue encontrando ese espacio que Carmen Aliaga llamaba de alianzas insólitas, alianzas que surgen desde lugares diferentes, podríamos decir también antes en la lucha contra el autoritarismo militar, las madres en la búsqueda de los desaparecidos, que significan, no son luchas que surgen del feminismo, ni son luchas que están imbuidas de una visión feminista, pero que unen parte de lo que el feminismo es como corriente teórica y política en estas alianzas que encontramos en la práctica. Entonces, estas dimensiones que empiezan a tener esta lógica de encuentro que se resumen en esta consigna nuestro cuerpo, nuestro territorio, porque es nuestro cuerpo, la defensa de la autonomía y de la capacidad de decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra afectividad, sobre nuestra capacidad reproductiva, pero también del territorio y de politización de los cuerpos como sujetos diversos que pueden estar imbuidos en una misma práctica política. Y la defensa de los territorios como parte de la extensión de nuestros cuerpos y nuestros vínculos en una dimensión que desde la economía feminista ha sido politizada absolutamente, que es la dimensión del cuidado práctico, pero de la noción de cuidado como una dimensión significativa de nuestra humanidad. Cuidar es un eje central para un planeta agredido, para una vida agredida, para la sostenibilidad de la vida agredida por el capitalismo, y entonces cuidar aparece con una fuerza, con una capacidad de movilizar nuevas dimensiones de las luchas. De alguna manera, en estos imaginarios colectivos que surgen de prácticas de resistencia, vamos encontrando las posibilidades de redimensionar los encuentros que antes estaban divididos porque la modernidad dividió los pueblos indígenas de los pueblos no indígenas, estoy hablando de esta región de América, este,
colocó, digamos, el racismo invisibilizado como una práctica social a partir de la definición del crisol de razas, y en los últimos años es la emergencia de esos sujetos organizados, los sujetos afrodescendientes, los pueblos originarios, los que han politizado su lugar dentro de la construcción de un Estado que los ha invisibilizado y los ha subalternizado sistemáticamente. Entonces hay una nueva posibilidad de encuentro y de luchas que se dan en estas dimensiones de territorio, uniendo entonces claramente el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo como parte de un nuevo imaginario, ¿no? Imaginario en el sentido de nuestras luchas, que nos cuestiona permanentemente nuestras prácticas, porque estamos imbuidos de patriarcado, de capitalismo y también de colonialismo en las formas de pensar, en las formas de sentir, en las formas de ver y de pensar a los otros sujetos. Muy claramente traía Natalia Quiroga la dimensión de la distribución desigual del tiempo de trabajo, que sigue siendo como uno de los desafíos para generar políticas que coloquen la dimensión económica como una disputa central de la vida, en el sentido de incorporar, ni que hablar en la pandemia ha dejado claro que sin los cuidados y sin la reproducción de la vida no hubiéramos sobrevivido a esta situación que significa también una sobrecarga para las mujeres en todo el mundo, con todos los riesgos que eso tiene. Entonces ha habido obviamente manejos autoritarios de la pandemia, y cómo nos jugamos, cómo politizamos también los cuidados como un eje central de la construcción de esa sostenibilidad de la vida, sin la cual es imposible pensar para adelante. Nuria planteaba algunas dimensiones que me parecen muy significativas, sobre todo en un momento en que los feminismos comienzan a ser masivos en todos los países, y abre el espectro a una diversidad que necesariamente coloca una disputa sobre el sentido de los feminismos al interior mismo de un movimiento que es plural, que es diverso, que es contradictorio y que tiene diferencias sustantivas entre sí. Entonces estas disputas, ella lo decía en el sentido de la necesidad de definición de un feminismo de clase, un feminismo que se está enraizado en las luchas concretas, tanto las luchas del territorio, las luchas que se dan en las búsquedas de nuevas formas de producir, de consumir, en una relación reivindicando una forma de estar en el planeta en armonía con la naturaleza, respetando esa naturaleza y lo que emerge, pero también un feminismo que politiza todos los campos de la vida y que por lo tanto entra en una disputa con los estados, con otros movimientos y sobre todo con el colonialismo, el capitalismo. Entonces hay una disputa de sentidos al interior del feminismo. Decirse feministas es un campo muy abierto, muy plural, y es también reivindicable la pluralidad del feminismo. Es reivindicable porque no queremos movimientos de unanimidades y porque esa pluralidad hace a la riqueza y a las posibilidades. A veces se dan los diálogos, otras veces no se dan. Pero me parece que
que hay algunas dimensiones que estaban planteadas en relación a esta disputa de sentidos de los feminismos, que tiene que ver con feminizar las lógicas económicas, enfrentar las violencias en todas sus manifestaciones, violencias de Estado y violencias patriarcales, que están en todas las manifestaciones también culturales de la sociedad. Entonces, ¿cómo construimos eso a partir de alianzas y de encuentros entre los distintos feminismos? Y uno de los aspectos que se planteó y que es un tema de debate en profundidad es la definición de un feminismo no punitivista. No pretendemos tener como castigo las cárceles para los agresores o los violentos, pero se necesitan esas leyes y se necesitan esos castigos, pero cómo desarmamos las violencias que son institucionales, políticas, sociales, culturales y económicas. Entonces ahí tenemos como un desafío, un nudo, una lógica que se impone en el debate y en las búsquedas. Creo que una de las cuestiones es cómo hacemos de los cuidados y de las luchas en concreto. Cuando digo luchas en concreto me refiero las trabajadoras domésticas en el Estado español que todavía no tienen todos los reconocimientos, la situación de los derechos de los migrantes, las relaciones en un contexto de emergencia de las derechas que van a por todos nuestros derechos conquistados. Entonces, es importante privilegiar el cuidado de nosotras, de nuestras organizaciones, de nuestros movimientos, para enfrentar estas fuerzas poderosas fundamentalistas que atentan contra todos los derechos de las personas y que en realidad a partir de sus discursos de odio nos ponen como enemigas unos de otros. Y entonces poder enfrentar los fundamentalismos supone también ser capaces de construir los diálogos entre nosotras que hagan posible fortalecer nuestras redes, fortalecer nuestros intercambios y encontrarnos. Creo que estos fueron los principales ejes que se trabajaron el primer día, pero yo invito a todas y a todos a mirar los debates, a volver a pensarlos, porque estos son diálogos que están iniciando siempre, ¿no? Siempre nuestras luchas necesitan realimentarse de esperanzas, de sueños, de voces, y las voces traen cosas nuevas y traen interpelaciones también. Y las interpelaciones y sentirnos interpelados es algo absolutamente necesario para transformarnos y para ser capaces de cambiar cada día. Entonces paso a Judith, creo, no sé si reflejé todas las cosas que fueron 2 horas de debate, pero bueno, creo que estos fueron los elementos principales. Muchas gracias, Lilian. Bueno, muchas gracias también a las organizadoras, compañeras, por este espacio maravilloso que tuvimos ayer y también el primer día para compartir con tantas experiencias, tanta vitalidad feminista, tanta energía feminista que nos permite seguir rescatando la esperanza, que es el título de la sesión de hoy, ¿no? Esta porfiada esperanza. ¿Cómo le damos a esta porfiada esperanza vida? Le damos y se la estamos dando con estos diálogos y quiero precisamente de esta mesa tan interesante que moderó Lilia en el primer día, esto que tú decías de la pluralidad, yo creo que es lo que esta pluralidad de los feminismos es lo que de alguna manera también expresa la importancia y la necesidad de plantearnos esta segunda mesa que tenía por título Juntas somos más fuertes.
cómo construíamos estos imaginarios colectivos y prácticas comunitarias. Juntas somos más fuertes. Y cuando se hablaban de las disputas del feminismo en esta primera mesa, obviamente que era necesario plantear esta segunda mesa para que nos diéramos cuenta en la práctica de la necesidad de mirarnos y reencontrarnos. Y en la mesa de ayer fueron 3 mujeres fantásticas las que nos ayudaron a mirarnos y a darnos cuenta que tenemos elementos en común, que tenemos la posibilidad de poner estas prácticas comunitarias al servicio, no solamente de las comunidades, sino que al servicio de la globalidad del mundo, ¿no? Ayer participó Bárbara Figueroa de Petorca, ecofeminista de Chile, Dunia Sánchez, ya comentó Monse, que es del COPIN de Honduras, del Consejo Popular de Organizaciones Indígenas de Honduras, indígena del pueblo lenca, y María Ángeles Fernández, periodista de Pícara Magazine y además también de Desplazados. Ellas estaban convocadas porque en esta mesa teníamos la intención de tratar de intercambiar experiencias de resistencia, pero también de práctica y agencia feminista. Es decir, la resistencia, pero también la propuesta. Y quizás lo más interesante, bueno, fueron muchas cosas, pero decir que en general uno de los aprendizajes más importantes de la mesa de ayer es que pudimos observar en la globalidad que frente a la crisis capital-vida es necesario imaginar colectivamente nuevas formas de organizar la sociedad. Y porque las experiencias que nos relataron ayer las compañeras demuestran que los conflictos por los bienes comunes no son hechos aislados, que esto responde a un modelo capitalista neoliberal extractivista que se repite y se retroalimenta entre el norte, el sur, el centro, la periferia. Por lo tanto, la situación de los pantanos en España, de lo que hablaba María Ángeles, la situación del río La Ligua, del que hablaba Bárbara, y todo lo que ha significado el río Hualcarque en Honduras, y la lucha de Berta Cáceres por la defensa de los ríos, nos conectaba con una situación aún más importante que tiene que ver con cómo la usurpación, el despojo, la mercantilización de los bienes comunes pone en evidencia profundas violaciones a los derechos humanos. Y donde hay mujeres en los territorios que están exponiendo su vida para la defensa de algo que es comunitario y que es de todo el planeta, ¿no? Por lo tanto, esta mirada que nos planteaban ayer las 3 compañeras era esta necesidad de plantear por una parte que somos ecodependientes, pero que también somos interdependientes, ¿no? La necesidad de reconocer la importancia de las relaciones internacionales, de las relaciones de las alianzas, para poder enfrentar a esto que es común y que con distintos grados, pues todas las mujeres y también los hombres, ¿no? Estamos sometidas a esta situación de expolio y de que al mismo tiempo está acarreando violaciones a los derechos humanos. Bárbara planteaba algo interesante también en un momento, ¿no? Que yo creo que ella, y bueno, y aquí también saco mi lado chileno, ¿no? Cuando privatizamos bienes como el agua, que en Chile es privado, que es lo que ella planteaba, privatizamos, también estamos hablando de un país que habla desde el futuro, ¿no? Habla desde lo que puede pasar en otros países. Y el ejemplo de lo que ella ponía, la situación del expolio del agua para alimentar los paltos, para alimentar, en definitiva, a el mercado y no a los seres humanos, era lo que ponía en evidencia algo que se puede extender al conjunto y que está pasando, pero con distintos grados en distintas partes del mundo. Por lo tanto, la primera gran aprendizaje es que tenemos que trabajar organizadamente para defender la vida y también para proponer respuestas organizadas y articuladas frente a esta crisis. Para eso, una de las cosas más relevantes es conocernos, es encontrarnos, y estos espacios
sirven para mirarnos y darnos cuenta que tenemos un horizonte compartido, que es un horizonte de transformación emancipadora, que es por el que apostamos todas las mujeres que yo creo nos encontramos hoy aquí, además, en este chat. Una de las estrategias que planteaban y que es muy interesante también rescatar, porque es un aprendizaje del sur del mundo, ¿no? Que ponía en valor tanto Bárbara como Dunia. Ellas nos decían que, por una parte, Bárbara decía que era importante desarrollar estrategias de democratización del conocimiento. Y por su parte, Dunia decía que eso era hacer formación popular. Esta estrategia es una estrategia de volver a la raíz de lo que fue y lo que sigue siendo la educación popular en América Latina. Es rescatar el eje de estas pedagogías críticas que tienen que, yo creo que en Europa están muy centradas en las aulas, pero que el gran aprendizaje del sur es que para politizar la sociedad es necesario hacer formación también, y esta formación de la que hablaba Dunia tenía una gran lideresa, ¿no? Que era Berta Cáceres. Este eje de rescatar la educación popular, la pedagogía del oprimido, nos vuelve a situar en esto que Pablo Freire decía, ¿no? Que la educación es un acto de amor. Por lo tanto, si es un acto de amor, es un acto de valor. Y desde el feminismo podemos decir que nuestro acto de valor también es un acto de formación que hacemos a través de la manifestación del cuidado como un elemento que permite la sostenibilidad de la vida, que permite mostrar estrategias o formas alternativas de relacionarnos para poder sobrevivir a este expolio. Y en este sentido también era interesante, como había una gran aliada que quizás no la habíamos observado que es el periodismo feminista que nos contaba María Ángeles, ¿no? Este feminismo, este eje que también nos permite, nos ayuda a desarrollar estrategias para formar, pero también para formarnos en una comprensión crítica de la realidad social, en una comprensión crítica de las políticas económicas, y que algo que nos planteaba también Bárbara ayer, que muchas veces nosotras creíamos en los espacios en los que estábamos muy convencidas y sabíamos de qué hablábamos, pero que era necesario también traspasar estos mensajes y esta politización y esta información a sectores más amplios, ¿no? Esta necesidad de ampliar nuestros procesos de redes y quizás tiene que ver con esto de las alianzas insólitas de las que hablaba en el primer día, ¿no? Cómo construimos estas alianzas más amplias que nos permitan hacer una pedagogía también y un acto formativo desde la mirada feminista. Otro elemento que era interesante que planteaban las compañeras es que gracias al movimiento socioambiental, ellas relataban activismo en la calle, activismo directo, tomas de carreteras. Ellas lo que nos estaban diciendo es que gracias a este movimiento socioambiental liderado por mujeres, había sido posible que gran parte de la sociedad tomara conciencia de esto tan aséptico que es el famoso cambio climático. Pero en el fondo lo que nos estaban diciendo es que no era solamente sobre eso, sino que al hacer este activismo, al salir de sus comunidades y hacer activismo socioambiental, también habían puesto en evidencia la profunda fractura que tiene el modelo de desarrollo neoliberal, el modelo exportado, y que este modelo es el que está situado en este vínculo con la crisis y con la necesidad al mismo tiempo, de poner en evidencia esta crisis, poner en evidencia el aporte, ¿no? Y el aporte es una comprensión de la necesidad de tener una mayor conciencia comunitaria. Y esta conciencia comunitaria que supera el individualismo, que ponga a la vida y no al mercado en el centro de las relaciones humanas,
tiene mucho que ver con algo que también comentaban las compañeras, que es reconocer la sabiduría y las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Porque efectivamente, como ellas nos contaban, y los pueblos indígenas habitaban y habitan aún en armonía con la naturaleza. Y esto exige cuestionarnos nuestras lógicas productivistas. Y al mismo tiempo, Bárbara decía, hay que vivir con menos, hay que decrecer, decía María Ángeles. Este es un desafío, y Duña nos decía que había que hacer un nuevo pacto con la tierra. Ese pacto con la tierra también nos tiene que ayudar a enfrentar el patriarcado, porque tampoco podíamos idealizar, ¿no?, las relaciones de los pueblos indígenas. De ahí el aporte del feminismo comunitario como un elemento que ponía en valor Dunia también. Pero lo importante de todo esto es cómo somos capaces de entender que es inevitable el decrecimiento, es inevitable que esta esfera material de la vida disminuya en función de una esfera que facilite el desarrollo más armónico de todos nosotros con el planeta. Y uno de los últimos elementos que quisiera poner en valor, porque me pareció muy interesante todo lo que dijeron, pero Dunia nos decía que teníamos que estar siempre atentas, porque se termina una lucha y empieza otra. Ella planteaba que el río Hualcarque había vuelto a su cauce en Honduras, pero que esto había costado muchas vidas. Estas vidas importan, estas vidas importan, y frente a estas muertes, incluida la de Berta, dos asesinatos, aún hay impunidad. Y esa impunidad que tenemos es una impunidad que implica continuar con una resistencia activa, con una resistencia donde las comunidades tienen el liderazgo, las comunidades pero que tenemos que ser capaces de conseguir que esa semilla extremadamente potente que planteó Berta y otras lideresas que en este momento están enfrentando al capitalismo extractivista, que esta semilla, que este sea un legado que no solo impulse a las comunidades indígenas o a las comunidades que están luchando en los países del sur, sino que al mismo tiempo sea proyectado internacionalmente, porque estas luchas, y eso es lo más relevante, nos sirven a todas, ¿no? Estas luchas son de todas, nos interpelan a todas. Por lo tanto, y ahí teníamos una alianza importantísima, que era este periodismo activista, este periodismo no extractivista que plantea María Ángeles, que al final es también una forma de hacer frente a estas relaciones que a veces nos transforman también en seres que impregnan estas lógicas individualistas también, pero cómo podíamos al final también hablar de un periodismo que nos cuida, de cómo nos cuidamos entre nosotras, cómo recogemos la semilla y el legado de estas activistas en América Latina y y en África y en tantos lugares, pero al mismo tiempo darle un valor y un sentido también para nuestra vida. Somos interdependientes, somos ecodependientes, pero al mismo tiempo no podemos esconder la necesidad de encontrarnos y, como decía la mesa de ayer, juntas efectivamente nos dimos cuenta que somos más fuertes. Y bueno, para seguir un poco con este canto a la vida, ¿no? Hoy contamos con la presencia de Seycha Ubao. Seycha Ubao es una cantautora centroamericana caracterizada porque, o sea, su música está llena de conciencia social, que viene obviamente de su experiencia y procesos personales, ¿no? Pero también desde los feminismos y el amor a la tierra y al territorio.
En 2017 sacó su primer disco, Con los ojos del alma, y justamente la semana pasada sacó una canción increíble que se llama Declaración, en honor al 25N, ¿no? Al Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y también, ¿no? Este video y esta canción es un resultado de su proceso personal de sanación. Y bueno, sin más, Sella, te cedo este espacio y qué bueno saludarte. Gracias, Kenia. Muchísimas gracias. Qué alegría y qué honor poder estar desde Nicaragua en este encuentro tan fantástico. Para mí es de verdad una gran oportunidad. Voy a empezar con una canción que habla de una niña de uno de los lugares de mi tierra, Chinandega, María del Mar. Era una niña que yo conocí, que ella se escapaba al mar a cantar a las rocas. En su casa había mucha violencia y cuando ella cantaba en la costa morena, se sentía totalmente libre. En la costa morena le gusta cantar en medio de las rocas. María del Mar canta por su vida y por las demás. Su pelo castaño, sus ojos de sal, canta María, María del Mar. Tu risa, las olas, Dios da lo demás. Canta María, María del Mar, porque tu alegría no puede esperar. Ella viene al mar porque es tan inmenso, debajo es su piel, acordes sonetos. Ella viene al mar porque ya comprende que en el interior ahí pertenece. Canta María, María del Mar, tu risa las olas, Dios da lo demás. Canta María, María del Mar, porque tu alegría no puede esperar, porque tu alegría no puede esperar, porque en esta vida viniste a cantar. Para, pa, para, pa, pa. Muchas gracias. Esta canción que sigue es un tema muy especial para mí porque se lo escribí a mi abuelita. Mi abuela vive en un lugar de Nicaragua llamado Rivas. Y la historia de esta canción es que todas las Navidades y en Semana Santa también, mi familia y yo íbamos donde mi abuela.
y mi abuela hace nacatamales y hace rosquilla y un montón de cosas deliciosas nicaragüenses. Y en una Navidad, hace quizá unos 4 años, todas las mujeres de mi familia materna estábamos reunidas y mi abuelita empezó a contar todo lo que ella tuvo que hacer durante la guerra en Nicaragua para tener a mi mami y a mis tíos y mis tías a salvo, porque además era una familia muy grande y la guerra en Rivas dejó grandes secuelas. Entonces escribí esta canción para ella y para todas las mujeres centroamericanas y del mundo, las mujeres de mi tierra. Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir. Llevan en su pelo largo un pañuelo y una flor, y en sus manos van cargando cajetas de sapoyor. Hay una risa de niña en la cara silvestre que juega a la montaña donde siembran la paz. Las mujeres de mi tierra llevan en su corazón las historias de una guerra que ganaron sin batallón, y se saben los secretos de la luna con el sol para luego compartirlos con los nietos que tienen hoy. Ahí han vivido de pie entre tormentas, luchando por su lugar en la tierra sin miedo y para triunfar. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su son. Gritan alto: yo soy libre como mariposa en flor, y con valentía enfrentan lo que conocen y lo que no. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su son. Gritan alto: yo soy libre como mariposa en flor, y con valentía enfrentan lo que conocen y lo que no. Muchas gracias. Me despido de ustedes y cerrando este encuentro tan necesario, con mucha alegría y mucho agradecimiento en mi corazón. Voy a cantar esta última canción que salió la semana pasada, el 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y para mí ha sido muy, muy hermoso desde que se creó esta canción y cuando se publicó y el video, porque también es un video donde hay mujeres de todas partes del mundo cantando y bailando este tema. Y es realmente un canto en la vida, un canto para honrar la vida, para visibilizar que es posible llevar una vida plena a pesar de las heridas y a pesar de las violencias. Declaración.
que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo a este mundo vine, fue para honrar la vida, que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo a este mundo vine, fue para honrar la vida. Ya no tengo miedo, canto, corro y vuelo. Tengo ante mis ojos todo lo que quiero, lo que necesito, por lo que he luchado. La paz de mi alma, todo está ordenado. Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo a este mundo vine, fue para honrar la vida. Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo a este mundo vine, fue para honrar la vida. Dejé atrás la ira, dejé la tormenta. Voy con mis verdades, mucho más dispuesta a gritarlas alto y a seguir de frente. Lo que me hizo daño ya no me detiene. Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo a este mundo vine, fue para honrar la vida. Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo a este mundo vine, fue para honrar la vida. Fuera de mí el miedo, fuera de mí la rabia, fuera de mí las ganas de bajar la mirada. Fuera de mí el miedo, fuera de mí la rabia, fuera de mí las ganas de bajar la mirada, de bajar la mirada, de bajar la mirada. Muchísimas gracias a todas. Un abrazo enorme.